Tocó a su puerta bajo la lluvia, con un bebé en brazos, y dijo, «Es tuyo». La lluvia caía con furia sobre los techos de paja del pequeño poblado enclavado entre los valles húmedos de la Sierra Madre. Era el año 1520, y aunque la guerra había terminado, las heridas aún palpitaban bajo cada mirada furtiva, cada silencio denso entre los vecinos. Esa noche, el viento traía consigo un presagio, algo que ni el más sabio de los ancianos del lugar se atrevía a nombrar. En la entrada de una humilde choza de barro, Diego se encontraba solo, tallando en madera a la luz de una vela temblorosa. Su figura robusta, marcada por cicatrices del pasado como guerrero mexica, se había acostumbrado al aislamiento desde que aceptó la paz impuesta por los nuevos dioses y las nuevas reglas. Pero la tranquilidad que había logrado construir en su rincón del mundo estaba a punto de romperse. Un golpe en la puerta, fuerte, urgente, casi desesperado. Diego alzó la vista, frunció el ceño. Nadie salía a esa hora, y mucho menos bajo una tormenta así. Se levantó lentamente, empuñando el cuchillo de talla con instinto antiguo. Abrió la puerta. Allí, empapada de pies a cabeza, con el cabello pegado al rostro y un bebé temblando en sus brazos, estaba ella. Esperanza. El nombre le golpeó el pecho antes que el recuerdo. Su capa de lana estaba completamente mojada, y sus ojos, los mismos ojos que lo miraron con ternura antes de la última batalla, ahora lo desafiaban con una mezcla de dolor y determinación. «Es tuyo», dijo ella, sin vacilar, mientras acercaba ligeramente al niño, cuyo llanto era apenas un suspiro bajo la lluvia. Diego no respondió. Su mente se llenó de imágenes, noches escondidas entre los arbustos del templo, promesas susurradas cuando los dioses aún parecían escucharlos. Pero también recordó la última vez que la vio, corriendo entre las llamas, mientras él era arrastrado por los soldados. Detrás de él, una voz aguda rompió el hechizo. «¿Quién es ella?», preguntó Xóchitl, saliendo del fondo de la choza con una manta sobre los hombros. Su mirada, al principio curiosa, se tornó en pura cólera al ver al niño. «No es lo que piensas», murmuró Diego, pero ni él mismo estaba convencido. «¿Entonces qué es?», replicó ella, señalando a Esperanza con el mentón. «¿Una mendiga que viene a reclamar un lugar en tu casa?». Esperanza no respondió, solo estrechó al bebé contra su pecho, como si con eso pudiera protegerlo del juicio de aquella mujer, del frío, del pasado. Diego miró a una y otra, sintiendo el peso de dos mundos a punto de colisionar. Hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. «No puede quedarse aquí», dijo finalmente, «pero tampoco la dejaré bajo la lluvia». Se volvió hacia el corral, donde había una pequeña estructura de palma usada como almacén de herramientas. Xóchitl exclamó algo en náhuatl que Diego no comprendió del todo, pero su tono estaba cargado de veneno. No la miró. Tomó una antorcha y guió a Esperanza entre los charcos y la maleza. Abrió la puerta del cobertizo. Dentro, el olor a humedad se mezclaba con el de las maderas secas. Colocó un saco de maíz en el suelo, luego un viejo banco. «Puedes quedarte esta noche». Esperanza asintió, en silencio. Se sentó, acomodó al bebé con cuidado. No pidió más. Antes de irse, Diego se quedó un instante observándola. El fuego de la antorcha iluminaba su rostro cansado, pero aún hermoso. La lluvia había cesado, pero en sus ojos aún llovía. Tocó a su puerta bajo la lluvia, con un bebé en brazos, y dijo, «Es tuyo». La lluvia caía con furia sobre los techos de paja del pequeño poblado enclavado entre los valles húmedos de la Sierra Madre. Era el año 1520, y aunque la guerra había terminado, las heridas aún palpitaban bajo cada mirada furtiva, cada silencio denso entre los vecinos. Esa noche, el viento traía consigo un presagio, algo que ni el más sabio de los ancianos del lugar se atrevía a nombrar. En la entrada de una humilde choza de barro, Diego se encontraba solo, tallando en madera a la luz de una vela temblorosa. Su figura robusta, marcada por cicatrices del pasado como guerrero mexica, se había acostumbrado al aislamiento desde que aceptó la paz impuesta por los nuevos dioses y las nuevas reglas. Pero la tranquilidad que había logrado construir en su rincón del mundo estaba a punto de romperse. Un golpe en la puerta, fuerte, urgente, casi desesperado.
Diego alzó la vista, frunció el ceño. Nadie salía a esa hora, y mucho menos bajo una tormenta así. Se levantó lentamente, empuñando el cuchillo de talla con instinto antiguo. Abrió la puerta. Allí, empapada de pies a cabeza, con el cabello pegado al rostro y un bebé temblando en sus brazos, estaba ella, Esperanza. El nombre le golpeó el pecho antes que el recuerdo. Su capa de lana estaba completamente mojada y sus ojos, los mismos ojos que lo miraron con ternura antes de la última batalla, ahora lo desafiaban con una mezcla de dolor y determinación. «Es tuyo», dijo ella, sin vacilar, mientras acercaba ligeramente al niño, cuyo llanto era apenas un suspiro bajo la lluvia. Diego no respondió. Su mente se llenó de imágenes, noches escondidas entre los arbustos del templo, promesas susurradas cuando los dioses aún parecían escucharlos. Pero también recordó la última vez que la vio, corriendo entre las llamas mientras él era arrastrado por los soldados. Detrás de él, una voz aguda rompió el hechizo. «¿Quién es ella?», preguntó Xóchitl, saliendo del fondo de la choza con una manta sobre los hombros. Su mirada, al principio curiosa, se tornó en pura cólera al ver al niño. «No es lo que piensas», murmuró Diego, pero ni él mismo estaba convencido. «¿Entonces qué es?», replicó ella, señalando a Esperanza con el mentón. «¿Una mendiga que viene a reclamar un lugar en tu casa?». Esperanza no respondió. Solo estrechó al bebé contra su pecho, como si con eso pudiera protegerlo del juicio de aquella mujer, del frío, del pasado. Diego miró a una y otra, sintiendo el peso de dos mundos a punto de colisionar. Hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. «No puede quedarse aquí», dijo finalmente, «pero tampoco la dejaré bajo la lluvia». Se volvió hacia el corral, donde había una pequeña estructura de palma usada como almacén de herramientas. «Ven, hay un lugar seco allá». Xóchitl exclamó algo en náhuatl que Diego no comprendió del todo, pero su tono estaba cargado de veneno. No la miró. Tomó una antorcha y guió a Esperanza entre los charcos y la maleza. Abrió la puerta del cobertizo. Dentro, el olor a humedad se mezclaba con el de las maderas secas. Colocó un saco de maíz en el suelo, luego un viejo banco. «Puedes quedarte esta noche». Esperanza sintió, en silencio, se sentó, acomodó al bebé con cuidado, no pidió más. Antes de irse, Diego se quedó un instante observándola. El fuego de la antorcha iluminaba su rostro cansado, pero aún hermoso. La lluvia había cesado, pero en sus ojos aún llovía. Esa noche, cuando Xóchitl se acostó dándole la espalda, Diego salió sin hacer ruido. Caminó hasta el rincón donde guardaba los textiles antiguos y tomó una manta gruesa de lana. Regresó al cobertizo. No golpeó, no habló, solo dejó la manta doblada frente a la puerta y volvió a su casa. Desde adentro, Esperanza lo había escuchado. Esperó unos minutos, luego se acercó y tomó la manta. Al tocarla, sintió el calor que él había querido dejarle, y también el temblor en sus propios dedos. No sabía si era amor, compasión o culpa, pero en ese gesto silencioso entendió que la historia entre ellos no estaba tan enterrada como creían. 3 años antes, la gran ciudad de Tenochtitlan yacía desfigurada bajo las cenizas de la conquista. Las pirámides sagradas, antes orgullo del imperio mexica, estaban cubiertas de hollín y sangre. Las calles, inundadas por el llanto de las viudas y el hedor de los cuerpos, eran testigo de un nuevo orden impuesto a fuego y espada. Entre los escombros surgieron campamentos improvisados, refugios de heridos, huérfanos y sobrevivientes que intentaban dar sentido al caos. En uno de esos campamentos, Esperanza, una joven de cabello oscuro y piel clara, servía como curandera. Hija de un encomendero español y una mujer indígena, nunca había pertenecido del todo a ningún mundo. Para los suyos era la mestiza, para los otros una traidora. Sin embargo, ella no vivía para etiquetas. Curaba, vendaba, escuchaba. Amaba en silencio las vidas rotas que tocaba. Fue allí donde lo vio por primera vez. Diego yacía en una esquina, rodeado por otros guerreros capturados. Tenía el rostro cubierto de tierra seca y una herida profunda en la pierna.
pero sus ojos no suplicaban. Observaban con una intensidad que parecía desafiar incluso a los dioses nuevos. Cuando ella se acercó con un cuenco de agua, él no dijo nada. Pero cuando le tocó la pierna, su cuerpo se tensó, y por un segundo pensó que la apartaría. En cambio, murmuró: «No estoy roto, solo cansado». Esa frase quedó grabada en ella. Con el paso de los días, Esperanza se encargó de sus curaciones. Él apenas hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras eran precisas, cargadas de una sabiduría dura y serena. Le hablaba de los templos caídos, de su madre, de la luna que ya no parecía la misma desde que todo cambió. Una noche, tras un disturbio provocado por soldados españoles ebrios, Esperanza fue arrinconada en un rincón oscuro. 3 hombres la sujetaron con fuerza, riendo con aliento de vino y odio. Fue Diego quien apareció de la nada, sin pensar en su propia seguridad. Derribó a uno con una piedra, enfrentó a los otros con una furia silenciosa. Uno de ellos logró herirlo en el hombro antes de huir, pero él no cayó. Se quedó, temblando, mientras ella lloraba entre sus brazos. Desde esa noche, algo invisible los unía. Robaban momentos entre vendares y sombras, compartían pan y miradas largas. En una madrugada silenciosa, mientras los demás dormían, Diego sacó de su bolsa un pequeño pájaro tallado en madera. Lo colocó en su mano con delicadeza. «Cuando ya no puedas más», dijo, «este volará por ti». Y esa misma noche, entre el aroma de copal lejano y el crujido del fuego, compartieron su única noche. Fue breve, fue tímida, pero fue suya. Al amanecer siguiente, Diego fue trasladado a otro campamento por orden de los capataces. No hubo despedidas, solo un último vistazo por encima del hombro. Esperanza sintió un vacío inmediato en el pecho, pero no lloró. No hasta que, semanas después, el silencio de su vientre comenzó a llenarse de latidos. Estaba embarazada. Nadie la ayudó. Las demás mujeres del campamento la miraban con desprecio o lástima. «Otra mestiza pecadora», decían. Pero ella no pidió nada. Luchó, lavó, cocinó, limpió, y cuando llegó el día, dio a luz sola en una habitación de adobe, con el dolor mordiendo cada hueso y la soledad como única comadrona. El niño lloró con fuerza, como si quisiera reclamar su lugar en el mundo. Lo llamó Mateo. «Porque eres mi esperanza», le susurró, «y también la de él». Esa noche, con el pequeño sobre su pecho, tomó el pájaro de madera, aún conservado como un talismán, y lo colocó junto al bebé. «Volaremos juntos, los 3». Desde ese momento, vivió para encontrar a Diego, para mostrarle que su amor breve había dejado raíz, para darle a Mateo un padre, aunque el mundo se burlara, aunque las puertas se cerraran, aunque la historia se empeñara en olvidarlos. El sol apenas asomaba entre las nubes cuando los primeros murmullos comenzaron a recorrer el poblado. En cada esquina, en cada patio de adobe, se repetía el mismo nombre con distintos tonos de juicio: Esperanza. No por su belleza serena ni por la dulzura con la que cuidaba a su hijo, sino por la osadía de aparecer en el umbral de Diego con un bebé en brazos y una verdad que muchos preferían no escuchar. Desde su llegada, ella y el pequeño Mateo se habían refugiado en una choza apartada, al borde del maizal, donde el viento traía más silencio que consuelo. Las noches eran frías y las miradas ajenas más duras que el clima. «Hijo de nadie», decían algunas mujeres al pasar señalando al niño. Otras solo susurraban, pero sus ojos hablaban más que sus labios. Xóchitl, prometida de Diego e hija del anciano más respetado del poblado, no tardó en tomar la palabra como lanza. Se presentó una mañana en la plaza central, rodeada de varias mujeres, y habló con voz firme. «Esta mujer llegó con mentiras, quiere deshacer lo que hemos construido. Mi unión con Diego está bendecida por los ancestros». Los murmullos se intensificaron. Esperanza, que había ido al pozo a buscar agua, se detuvo. Su espalda recta, el cántaro aún vacío, sus ojos fijos en Xóchitl.
No vengo a robar nada, dijo con voz serena pero clara. Solo vine para que mi hijo tenga un nombre, uno que le pertenece. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el viento entre los techos de palma. Pero nadie habló, nadie defendió. Solo observaron, esperando ver en qué lado caería Diego. Pero él no apareció. Esa noche, como otras tantas, Esperanza regresó a su choza con el corazón apretado. Mateo dormía sobre una manta de henequén. En la entrada, como una señal muda, había un pequeño paquete, unas mazorcas, un trozo de tela tejida a mano y una diminuta muñeca hecha de hojas de maíz. Ella se arrodilló, los tomó entre las manos y sintió cómo las lágrimas le humedecían el rostro. No por tristeza, era algo más profundo, esa mezcla dolorosa entre esperanza y temor. Cada día había algo nuevo, una ramita de ruda para proteger del mal de ojo, una piedrita tallada con símbolos antiguos, un pan recién horneado. Diego no se mostraba, pero hablaba en esos gestos. Una madrugada, justo antes del alba, Esperanza encontró entre las flores silvestres un pequeño brazalete tejido con hierba seca. Lo reconoció al instante. Diego solía hacerlos cuando hablaban junto al río, en aquella vida de antes. Lo tomó, lo llevó al pecho y por primera vez en días sonrió. Pero la tensión no tardó en alcanzar el punto de quiebre. Unos días después, en plena jornada de trueque, Xóchitl se acercó con paso decidido a la choza de Esperanza. No venía sola. La seguían su padre y varios curiosos. Esperanza salió a recibirlos, con Mateo en brazos. «Te lo advierto por última vez», dijo Xóchitl con los ojos encendidos. «Lárgate, no hay lugar aquí para mujeres como tú». Esperanza sostuvo la mirada. «No temo a tu juicio, ni al de los demás», dijo. «Pero mi hijo no crecerá escondido, sin apellido. Él tiene derecho a su historia, aunque tú la niegues». Xóchitl quiso responder, pero el anciano que la acompañaba alzó la mano. «¿Y Diego?», preguntó él con voz grave. «¿Tiene él algo que decir?». Esperanza guardó silencio. Miró hacia el sendero, pero nadie venía. «A veces, los hombres se esconden detrás del miedo», dijo ella finalmente. «Pero mi hijo no se esconderá. Yo cargaré con el peso de su nombre, si hace falta». Y entonces, entre la multitud, una anciana se adelantó. Colocó su mano sobre el hombro de Esperanza y murmuró: «Los dioses antiguos no castigan a las madres valientes». Aquel día, aunque sin palabras, algo cambió. Las miradas empezaron a variar, menos duras, más cautelosas. Y Diego, desde las sombras, comenzó a comprender que su silencio también era una elección, y que cada elección tenía su precio. El viento soplaba con fuerza aquella noche, sacudiendo los techos de palma y haciendo crujir las puertas de madera. Pero no era la tormenta en el cielo lo que no dejaba dormir a Diego, sino la que rugía en su pecho. Sentado junto al fuego, en el centro de su choza, tallaba con manos temblorosas una pequeña figura, un caballo de madera, de patas fuertes y mirada firme. Cada corte con el cuchillo era una confesión silente, cada astilla un pensamiento que no sabía cómo pronunciar en voz alta. Lo había hecho para Mateo. Desde que aquel niño llegó a su puerta en brazos de Esperanza, no había podido dejar de pensar en él. En sus ojos grandes, iguales a los suyos cuando era niño, en su silencio herido, en la forma en que se aferraba a su madre como si ella fuera el único refugio del mundo. Y quizás lo era. Diego se levantó con el juguete en la mano, caminó hasta la puerta y no pudo salir. Se quedó quieto, con el caballo entre los dedos, mientras el fuego moría a su espalda. No estaba listo. Aún no. Mientras tanto, al otro lado del poblado, Mateo jugaba cerca del pozo. Otros niños lo miraban de reojo.
Uno, el hijo del panadero, lanzó la primera piedra, no con la mano, sino con la palabra. «Sin sangre», gritó. «No tienes padre, no eres de aquí». Los otros rieron. Mateo no entendía del todo, pero sintió el ardor en la garganta, las lágrimas queriendo salir. Cuando intentó alejarse, otro niño lo empujó. Cayó sobre el barro, sus ropas se mancharon. Uno pateó la muñeca de maíz que Diego le había dejado sin que él supiera de dónde venía. La rompió. «Eres un error». Fue entonces cuando Diego apareció. Venía del río cargando leña. Al ver la escena, dejó caer todo y corrió. No pensó, solo actuó. Se interpuso entre los Muñoz y Mateo, los apartó con los brazos y se agachó junto al pequeño. Mateo lo miró, confundido, con la cara sucia de barro y lágrimas. Diego le limpió la mejilla con el borde de su túnica. Luego se levantó. «¡Basta!», gritó a los demás. «Este niño es mío». El silencio fue total. Las madres salieron de sus chozas, los ancianos alzaron la vista, los murmullos se apagaron como velas al viento. «Él tiene mi sangre, mi historia, mi nombre. No permitiré que nadie lo toque, ni con piedras ni con palabras». Mateo, aún temblando, se aferró a la pierna de Diego. El guerrero lo levantó en brazos, como se levanta un estandarte, y con él caminó hacia la plaza, donde Esperanza acababa de llegar, alarmada por el alboroto. Lo vio venir, con Mateo en brazos, con los ojos brillando no de rabia, sino de decisión, y supo que algo por fin había cambiado. Esa noche, cuando todos dormían, Esperanza salió al umbral de su choza. El aire olía a tierra mojada. Miró al cielo sin luna y luego al techo recién reparado. Las hojas de palma estaban entrelazadas con cuidado, firmes, sin grietas. Diego. Ella acarició el marco de la puerta y sonrió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez no estaba sola. En el interior, Mateo dormía con el caballo de madera entre sus brazos. En su rostro, por fin, había paz. La mañana después de la declaración de Diego, el poblado despertó más silencioso que de costumbre. El canto de los pájaros no pudo tapar la ausencia de un alma que, hasta entonces, parecía estar en todas partes. Xóchitl. Había dejado su choza al amanecer. Nadie la vio partir, pero todos encontraron lo que dejó detrás. Colgado en la puerta de la casa de Diego, atado con un nudo sencillo, estaba el collar que él mismo había tejido para ella. Era de cuentas de barro y una piedra turquesa en el centro, un símbolo de promesa rota. Debajo del collar, un pequeño trozo de tela con solo 3 palabras escritas en náhuatl: «Te dejo libre». Diego leyó en silencio, sin romper el hilo de emoción que apretaba su pecho. Guardó el collar en su bolsa sin decir palabra. No fue a buscarla. Sabía que su silencio, como su decisión, era irrevocable. La partida de Xóchitl dividió al pueblo. Algunos comenzaron a mirar a Esperanza con menos dureza, reconociendo el valor de criar sola a un niño. Otros, en cambio, endurecieron sus gestos y cuchicheaban con más fuerza. Decían que ella había embrujado a Diego, que el niño era una vergüenza para los antiguos dioses. Pero ninguno lo decía frente a él. Diego, por su parte, comenzó a pasar más tiempo cerca de la choza de Esperanza. No entraba, pero se sentaba a poca distancia, enseñando a Mateo a hacer cosas simples, cómo tallar un silbato de bambú, cómo volar una cometa hecha con hoja de plátano y caña. Un día, Esperanza lo vio arrodillado, mostrando a Mateo cómo colocar las ramitas para que el viento atrapara la forma. El niño reía con una risa que ella no había escuchado desde que llegaron. En su rostro no había miedo ni duda, solo la alegría simple de ser visto por su padre. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó sentada junto al fuego con los ojos fijos en la llama que bailaba. Sabía lo que debía hacer. Su presencia seguía siendo un problema.
Había separado a Diego de la vida que el pueblo esperaba de él. Si se quedaba, seguiría siendo una sombra entre ellos. Así que tomó una decisión. Al caer la noche siguiente, recogió sus cosas en silencio. Mateo dormía, abrazado a su pometa. Ella lo miró largo rato, luego le colocó el silbato en el cinturón. Se puso el rebozo, colocó la bolsa al hombro y se preparó para marcharse bajo la luna menguante. Pero cuando abrió la puerta de la choza, ahí estaba él, Diego, de pie como si supiera, como si la hubiera sentido desde lejos. «No puedes irte», dijo en voz baja, casi un susurro. Esperanza bajó la mirada, sus labios temblaban. «No quiero destruir más tu vida, Diego, ya perdiste demasiado». Él dio un paso al frente, la miró con una intensidad nueva, sin miedo, sin evasivas. «Si te vas, perderé todo otra vez, pero esta vez no me recuperaré». El silencio entre ellos fue tan profundo como el cielo estrellado. Entonces Diego se acercó, tomó su mano con firmeza y la colocó sobre su pecho. «Mi hogar está aquí, contigo, con él». Esperanza cerró los ojos, una lágrima rodó por su mejilla, no por tristeza, sino porque por fin, después de tanto caminar contra el viento, alguien la elegía. No por deber, no por culpa, sino por amor. El círculo de piedras en el centro del poblado, donde se reunía el consejo de ancianos, nunca había estado tan silencioso. El humo del copal ascendía lentamente al cielo grisáceo mientras los más viejos del lugar ocupaban sus asientos, envueltos en mantas bordadas con símbolos antiguos. Diego se presentó al amanecer, vestido con su túnica ceremonial, sin adornos ni armas. A su lado caminaban Esperanza y el pequeño Mateo, que sostenía en sus manos una cometa de hojas de plátano, regalo de su padre la noche anterior. «Vuela alto», le había dicho Diego mientras la amarraba con hilo fuerte, «pero nunca olvides de dónde vienes». El consejo estaba compuesto por 5 ancianos, cada uno representante de una de las familias fundadoras. En el centro, sentado en una piedra más alta, estaba don Miguel, el mayor de todos, sabio y temido por igual. «¿Qué te trae ante nosotros, Diego, hijo de Cuauhtémoc?», preguntó con voz grave. Diego dio un paso al frente. No temblaba, pero su corazón latía con fuerza. «Vengo a pedir justicia, no para mí, sino para mi hijo». Un murmullo se alzó entre los espectadores. Don Miguel levantó la mano y el silencio volvió. «Habla», dijo. Diego respiró hondo. «Hace 3 años, en medio del humo y la sangre de la guerra, conocí a una mujer. No era como las demás, era fuerte, compasiva, cuidaba a los heridos cuando otros solo pensaban en sobrevivir. Se llamaba Esperanza, y con ella compartí una noche que cambió mi vida». Algunas cejas se alzaron, otras se fruncieron. Luego fui llevado lejos, no supe más de ella, hasta que, hace unas lunas, apareció en mi puerta con mi hijo en brazos. Hizo una pausa y luego señaló a Mateo, que observaba a los ancianos con curiosidad, sin miedo. «Este niño», dijo con voz firme, «lleva mi sangre, pero también lleva algo más. Es hijo de 2 mundos, de 2 fuegos, y no debería pagar el precio de nuestros errores». Don Miguel lo miró fijamente. «¿Por qué debería este consejo aceptarlo como uno de los nuestros? Su madre no es del pueblo. Tú rompiste un lazo sagrado con Xóchitl». Diego bajó la cabeza un momento. «Lo sé. Y no pido perdón por amar, pido que miremos al futuro. Este niño no es solo mi hijo, puede ser el puente que tanto hemos necesitado entre lo antiguo y lo nuevo, entre quienes fuimos y quienes somos ahora». El silencio se volvió más denso. Algunos ancianos intercambiaron miradas. Otros observaban a Esperanza, que sostenía a Mateo con manos temblorosas. Entonces, don Miguel se levantó. Caminó lentamente hacia el niño. Lo miró a los ojos por largos segundos. Mateo no retrocedió. El anciano colocó ambas manos sobre la cabeza del niño, cerró los ojos y dijo: «Te llamarás Tlacaelel, el que guía, porque quizás no veniste a dividir, sino a unir.
Los otros ancianos asintieron, uno a uno, y cuando don Miguel se volvió hacia la multitud, declaró con voz alta: «Desde hoy, este niño no será visto como ajeno, es hijo del pueblo». El aplauso fue tímido al principio, luego más fuerte. Algunas lágrimas brotaron, entre ellas las de Esperanza, que se cubrió el rostro con el rebozo mientras los sollozos de alivio la sacudían. Diego se acercó, tomó su mano y juntos se arrodillaron ante el consejo. Mateo los abrazó por detrás, riendo, sin entender del todo lo que acababa de pasar, pero sintiendo en su pecho que al fin tenía un lugar al que pertenecer. Esa noche, mientras las estrellas regresaban al cielo como testigos silenciosos, Diego se sentó junto a su hijo, le entregó la cometa una vez más y dijo: «Vuela, Tlacaelel, vuela tan alto como puedas. Pero cuando el viento te lleve lejos, recuerda siempre dónde está tu raíz». Y por primera vez no hubo miedo en sus palabras, solo esperanza. El río corría tranquilo al pie de la colina donde Diego decidió levantar su nuevo hogar. No era grande ni ostentoso, era de adobe, piedra y madera, con un techo de palma cuidadosamente trenzado. Pero cada piedra, cada viga, cada clavo de madera llevaba la huella de sus manos, del sudor que brotaba no solo de su frente, sino de su alma que al fin encontraba un propósito. A su lado, Esperanza sembraba girasoles. Había elegido ese lugar exacto porque el sol los tocaba primero al amanecer. Decía que esas flores no solo miraban al sol, sino que lo seguían, como ella había seguido su esperanza por años, incluso en la oscuridad. Mateo corría entre los tallos, riendo, con una cometa de hojas de plátano ondeando detrás de él. La casa se volvió, poco a poco, un símbolo. Los primeros en llegar fueron los niños. Al principio tímidos, luego curiosos, se acercaron a ver cómo Mateo hacía flautas con su padre o ayudaba a su madre a regar el jardín. Después vinieron las mujeres. Trajeron pan de maíz, frutas, mantas tejidas, muñecas de trapo. No todos los rostros eran amigables, pero los gestos hablaban más alto que las palabras. Diego, una mañana, tomó un cincel y talló en la piedra más grande del jardín el nombre que el consejo había otorgado: Tlacaelel. Lo hizo con calma, con precisión, como si al esculpirlo sobre la roca estuviera afirmando no solo la existencia de su hijo, sino su pertenencia. «Ahora este nombre no se borrará», dijo mientras Mateo observaba fascinado. «Está escrito en la tierra, igual que en nuestro corazón». Una tarde, mientras regaba los girasoles, Esperanza vio algo extraño al pie de uno de los tallos más altos. Se agachó y descubrió un pequeño collar hecho de cuentas de maíz secas y una pluma de colibrí en el centro. Lo sostuvo en la mano, lo acarició con los dedos. Era sencillo, pero hermoso. Lo reconoció de inmediato: Xóchitl. Nadie más en el pueblo tejía de esa manera, con ese tipo de nudos. No había carta ni explicación, solo el collar, colocado con cuidado al pie de la flor. Un acto silencioso, una despedida sin rencor. Esperanza lo sostuvo contra el pecho. No lloró. Pero algo dentro de ella se aflojó. Una tensión que había vivido en su pecho durante semanas. No era aceptación total, pero era perdón, y eso bastaba. Esa noche, al calor del fogón, Diego la observó mientras ella colocaba el collar sobre una figura de arcilla en el altar familiar. «¿De quién es?», preguntó suavemente. «De quien decidió soltar, sin odiar», respondió ella sonriendo. Pasaron los días. La casa comenzó a llenarse de sonidos nuevos, risas, cantos, pasos pequeños. La brisa del río traía el olor a tierra húmeda y flores recién abiertas. Los girasoles crecían altos, robustos, como si supieran que custodiaban algo importante. Pero no todo era perfecto. Aún había miradas que se desviaban, lenguas que no se callaban del todo, viejos temores que tardan en morir. Sin embargo, en medio de todo eso, había algo más fuerte: paz. Una noche, mientras Mateo dormía abrazado a su cometa, Diego tomó la mano de Esperanza bajo el cielo estrellado.
«¿Sabes?», dijo él, «esta casa es nuestra, pero tú eres mi hogar». Ella apoyó su cabeza en su hombro. No dijo nada, no hacía falta. Bajo la sombra generosa del majestuoso girasol que se erguía en el centro del huerto, los niños del pueblo se acomodaban en círculo sobre la tierra tibia, mirando con atención a aquel joven que los guiaba con voz amable y ojos llenos de luz. Era Tlacael, ahora un adolescente que ya había heredado la fortaleza de su padre y la ternura de su madre, y cuya voz tenía hoy más peso que 1000 historias antiguas. Cuando era pequeño, comenzó Tlacael, con la mirada fija en las pequeñas caras expectantes, había un hombre fuerte y callado que caminaba con pasos firmes por este mismo sendero. Su nombre era Diego. Era un guerrero, pero no el tipo que empuña un arma para matar. Él luchaba con su lealtad, con su palabra. Cuando la guerra parecía consumirlo todo, él eligió quedarse. No porque fuera el más valiente, sino porque alguien necesitaba su coraje sin derramar sangre. Los niños respiraron hondo, como si esas palabras arrancaran ecos en el aire. Ese hombre protegió a una mujer que llegó sin nombre ni pasado, solo con un niño en brazos. Su nombre era Esperanza. Algunos decían que no merecía un lugar aquí, que solo traería problemas, pero él no se rindió. No la atacó con palabras ni la expulsó, le ofreció un hogar, y con eso cambió toda nuestra mirada, nuestra manera de vivir. El viento jugaba con los pétalos del girasol, levantando polvo y memoria en pequeñas espirales. Tlacael continuó. Mi madre cuidaba mi niñez con dulzura. Me enseñó que la tierra produce más cuando uno la ama, que el respeto se gana con actos pequeños. Los girasoles que ven han crecido gracias a ella. Y a él. Desde la distancia, al pie de un viejo árbol, Diego y Esperanza observaban con cierta reverencia. Sus cabellos ya reflejaban las canas del tiempo, sus manos mostraban huellas de trabajo y sacrificio, pero sus rostros brillaban como si ambos marcharan hacia una promesa cumplida. Esperanza, con los ojos un poco vidriosos, acarició la mano de Diego. «Mira cómo lo escucha», susurró. «Lo que él dice es nuestra historia, nuestro camino». Diego asintió, con suavidad. Luego, de su bolsa de cuero, sacó un objeto pequeño y reluciente. Se lo entregó a Esperanza con ternura. «Nunca es demasiado tarde para recordar lo agradecido que estoy», dijo mientras ella abría el estuche. Era un anillo de plata sencillo, con un diminuto girasol grabado en el centro. «Tú eres la luz que me devolvió la vida», añadió. «No podía dejar que pasara otro día sin que lo supieras». Ella se lo colocó en el dedo, sus ojos se encontraron y se abrazaron sin prisa. El silencio que los rodeaba no era vacío, sino lleno de historia, de dolor convertido en paz. Tlacaelel bajó la voz concluyendo el relato. Así fue como aprendimos que una familia no solo se forma con sangre, se forma con las decisiones que tomamos, con el amor que compartimos. Y hoy, bajo este árbol, quiero que sepan que el girasol es más que una flor. Es el símbolo de que, incluso cuando la guerra arrasó con todo, algo siguió siendo posible. Los niños aplaudieron, algunos incluso corrieron para abrazarlo. Luego se dispersaron, como semillas llevadas por el viento. Diego se acercó a su hijo y lo miró con orgullo. «Nunca dejes de contar nuestra historia», le dijo con voz rota por la emoción. «Que siempre recuerden que el amor puede vencer al odio, que juntos somos más fuertes». La tarde avanzaba. El sol se apuraba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo y reflejándose en el río que fluía lento pero perpetuo junto al huerto. Diego y Esperanza acompañaron a Tlacaelel hasta la orilla para dejarlo volar la cometa que había fabricado con hojas secas y cartón, el regalo que él se había enseñado a sostener. Mientras la cometa danzaba en el aire, Diego miró a su esposa. «Hemos sembrado más que girasoles», dijo. «Hemos sembrado un cambio».
Ella sonrió y deslizó su mano sobre la suya. Diego sonrió también. Bajaron la vista hacia la cometa que subía y bajaba, llevando consigo la historia de su familia. Luego, los tres, en un gesto casi ceremonial, se tomaron de las manos y caminaron de regreso hacia la casa, dejando atrás el girasol que los protegía y la sombra del pasado que había sido conquistada. El atardecer los envolvió por última vez en esa jornada, pintando sus siluetas contra el cielo y el agua. La cometa desapareció finalmente, pero dejó inscrita en el aire la promesa de que el amor verdadero trasciende generaciones. Así concluyó la historia contada por Tracaelel bajo la protección del girasol y el murmullo del río, en una tarde que celebró no solo un relato familiar, sino la capacidad humana para encontrar luz en medio de las sombras. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez has sentido que el amor verdadero puede romper barreras, sanar heridas y cruzar generaciones, entonces esta historia fue escrita para ti. Porque no todos los romances comienzan con flores y promesas, algunos nacen bajo la lluvia, entre el barro y el silencio, pero florecen como los girasoles bajo el sol. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta travesía de amor, coraje y pertenencia. Y si deseas seguir descubriendo historias que te hagan creer otra vez en lo imposible, suscríbete a nuestro canal Romances de Frontera, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo capítulo donde el corazón encuentra su voz. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor, una vez más, cruzará fronteras.